Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. En la noche de hoy vamos a tratar un tema de vital importancia para la República Dominicana, el control de la zona fronteriza. ¿Tenemos realmente ese control? ¿Tendría ese control capacidad realmente para detener un tráfico ilegal de inmigrantes hacia este territorio nacional que ya supera la capacidad nacional para absorber esa inmigración? Vamos a hablar de ese tema y de muchos otros relacionados con el mismo, y para ello cuento con la muy grata y honrosa presencia de 4 personalidades del país. El licenciado Alexis Jiménez, a mi izquierda, diputado del Partido Revolucionario Moderno; la licenciada Agnes Berenice, presidenta del PRD en la provincia de Elías Piña; el doctor Roque Espaillat, médico y presidente del movimiento Rescate Democrático; y el licenciado Gadis Corporán, diputado del PLD, representante de la provincia Independencia. Buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, yo creo que debemos comenzar estableciendo si realmente hay un control fronterizo. Lady first, ¿no? La damos primero. Muchísimas gracias. Buenas noches. Para mí es un honor poder compartir este espacio, sobre todo con usted, don Miguel, y con personalidades como la que nos acompañan en esta noche. Podríamos decir que en República Dominicana no existe control fronterizo. Se han hecho muchos ruidos. El país incluso ha sido endeudado en diferentes ocasiones con el pretexto de proteger la frontera. Pero la frontera no tiene ningún tipo de protección ni de seguridad. Decimos esto porque en un país donde la regla sea para los militares y autoridades que están en la frontera vigilando nuestra nación, dame los 500 y vete. Por lo tanto, eso no es ninguna regla, eso no es ninguna seguridad. Y todos aquí sabemos que hay mucho aparataje. Incluso en mi provincia, Elías Piña, hay un gran centro de cruce fronterizo, que nosotros allá le decimos el puerto, donde ahí hay autoridades, todas las autoridades de aduana, de migración, el CESFRON, el ejército, todo el mundo está ahí. Pero vaya usted a ver que también tienen drones. Y yo pregunto, ¿para qué los drones donde están los militares? Bueno, ese es el empleo de tecnología moderna, ¿no? Bueno, pero ¿para qué? Si se supone que los militares están ahí para hacer un servicio de vigilancia y los drones van a hacer eso mismo. Entonces, no hay una distribución de esos mecanismos de seguridad, entre comillas, en la frontera. Pero hay un viejo dicho que dice: lo que abunda no daña, ¿no? No, eso en derecho. Y en la vida real. No, depende, porque ahí está dañando. Por ejemplo, yo vivo en un distrito municipal donde no hay ningún tipo de seguridad, por ejemplo, en los caminos que todo el mundo sabe que utilizan los traficantes para traficar todo lo que se trafica en la frontera. Y escasamente algunas veces se sabe que ha habido un servicio de vigilancia. Y eso no lo sé yo porque vivo allá, eso lo sabe todo el mundo. Esa visión que tiene la diputada sobre la situación fronteriza, ¿la comparten ustedes? Bueno, en parte ella tiene razón, pero yo difiero en el sentido siguiente. O sea, el hecho de que el dron exista, pues es una herramienta tecnológica que ayudaría al control de la frontera, la trata de blanca, al tráfico de armas, a todo el tema del trasiego de contrabando. Ahora bien, ¿qué tan bien se utiliza la herramienta? Sería la pregunta a realizarnos. Porque a pesar de que existe la tecnología, a pesar de que existen puestos de vigilancia, en toda la franja fronteriza, para nosotros, por ejemplo, en la provincia de Independencia, por igual existen varios puestos en toda la parte de Jimaní, en toda la parte de Duvergé, específicamente Puerto Escondido, en toda la parte del municipio de La Descubierta, y sin embargo vemos que
la trata de blancas sigue siendo un problema preocupante y en crecimiento. Entonces, ¿qué ha pasado o por qué sigue sucediendo? Entonces, ahí hay un error humano. Yo entiendo que hay contubernio de parte militar con muchos dominicanos que viven de esa práctica. Y es doloroso para nosotros decirlo, viven de poner en riesgo la soberanía nacional por ganarse algunos pesos. O sea, eso sumado a que todavía existe bastante todo el tráfico de armas desde Haití hacia República Dominicana y el contrabando, porque estamos hablando del tema de Haití para acá, pero de nosotros, del territorio dominicano hacia Haití, pues también existe un contrabando bastante considerable con respecto a las mercancías que nosotros comercializamos y llegan a Haití, porque Haití hay que llevarlo todo. Y como Haití no tiene control de sus fronteras de aquel lado, pues entonces se da también un tema de ambas partes de contrabando, de mercancía que llega de Haití a Dominicana y de Dominicana hacia Haití que no es contabilizada. Y yo así, con estadísticas que manejamos, que no son oficiales, estamos hablando que representan al año todo el tema de contrabando casi 400 millones de dólares, de los 1.000 millones que estimamos que representan los mercados binacionales y el comercio bilateral. O sea, y sin embargo, ¿qué hemos hecho como nación para controlar ese flagelo? O sea, aún estamos muy lejos de poder, sin decir que desde la gestión pasada, y esta gestión se está tratando de construir muros fronterizos, de ir estrechando un poco una frontera abierta, que al día de hoy está totalmente abierta y vulnerable, para ver cómo se controla pues las prácticas, ¿verdad?, lesivas a la ley, a la soberanía y al libre comercio, que se dan en toda la frontera. Esa es una realidad que tenemos latente. Doctor Espaillat, esa visión que tienen estos dos diputados, ¿usted la comparte? Usted que ha estado recientemente en la frontera, y tengo entendido que la visita con cierta frecuencia, ¿cuál es su visión de la realidad? Mira, don Miguel, ciertamente nosotros hemos estado constantemente en la frontera. Yo me siento vinculado emocionalmente a la frontera. De hecho, el sábado pasado estuvimos en Guayajayuco, la comunidad dominicana más numerosa en los bordes de la carretera internacional. Y desde la carretera internacional a esa comunidad son menos de 3 kilómetros la carretera. No la brinca ni un chivo, don Miguel. Y a nadie le importa eso. Entonces, ¿de qué política me están hablando aquí con respecto a la frontera? Todo eso es marketing y cháchara. La frontera es una gran escenografía para los políticos, de todos los colores y de todos los partidos. Esa es la realidad. ¿Cuándo aquí se ha hecho un censo? Cada 10 años en la frontera, no en la frontera que hace un censo anual o cada 18 meses. ¿Cuántos habitantes hay en Guayajayuco? ¿Cuántos hay en un año? Se están yendo. ¿Por qué se están yendo? ¿Cuál es la política para crear arraigo a los ciudadanos de la frontera? Aquí tenemos que entender, don Miguel, que no hay manera, no hay manera de preservar la frontera si no se aplican políticas integrales de verdad. Pero no podemos aspirar que en la frontera haya el decoro, la decencia y los valores que no predominan en los principales centros de poder aquí, en la capital. Entonces, lo que no hay aquí, queremos que exista en la frontera. Los males de la República hoy día se replican en su peor versión en la frontera de la República. Y yo digo que lo que hay que cuidar no es el Palacio Nacional, lo que hay que cuidar es la frontera. Porque si perdemos la frontera, perdemos la patria. Y si perdemos la patria, ¿para qué necesitamos un Palacio Nacional? Parece muy severa esa opinión que tienen ustedes. Yo estuve recientemente en la frontera, en una actividad universitaria, sobre el tema de la inmigración ilegal y realmente yo percibí que hay un abandono de la frontera y ese vacío evidentemente lo van a estar llenando los pobladores haitianos, porque lo que hay que hacer, estamos construyendo un muro físico, pero yo creo que hay un muro que nos hemos olvidado de él, que a mí me parece mucho más importante, que un muro de prosperidad y de esperanza en la zona. Porque los jóvenes no tienen nada que hacer ahí en la frontera. Mira, don Miguel, yo sé que los que me han antecedido en la palabra están hablando y juzgando de lo que estaba acaeciendo hacía unos 2 o 3 años atrás. Y por esa convicción de lo que habían vivido y lo que habían vivido hace 3 años atrás, por eso estaban hablando del tema de la frontera. No por lo de ahora. Primero, nosotros somos legisladores. En el caso nuestro, tenemos 3 funciones básicas: fiscalizar, legislar y representar.
cuando escucho a uno de mis colegas hablando de dando unos números y que lo aprecio mucho y que lo estimo, me sorprendo porque él tiene una función de fiscalización, es presidente de una comisión. Y qué bueno tener el un diputado legislador. Corporán. Sí. Qué bueno tener un legislador que sea de la frontera, que tenga que defender los intereses de la frontera, que tenga que ver el tema de la trata en la frontera, que tenga que ver el tema del contrabando. Mi queridísima colega también habla del tema de la frontera y lo habla con claridad meridiana. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer los legisladores? Yo en mi provincia de Santo Domingo, mi amada provincia de Santo Domingo, cuando hay una situación, yo salgo a denunciarla y cumplo con mi deber. Que de ahí a allá, entonces la pregunta sería, ¿qué hemos hecho y qué estamos haciendo? Me gustó lo que habla Espaillá, de que estuvo en una de las comunidades. Yo hice la especialidad en geopolítica en el Ministerio de Defensa. Visité el mercado, conozco la carretera internacional, pero tengo que decir que ha cambiado. Y Gaby decía el tema que del año 2017 estamos construyendo el muro y que este gobierno le ha dado seguimiento a eso. Y no sé si ustedes vieron el último desfile que tuvimos el 27 de febrero, donde este ha sido el único gobierno que ha comprado materiales para protección, pertrechos militares, carros, helicópteros. Es decir, no solamente nos estamos quedando en el discurso, y ha mejorado la condición de vida de los soldados de la frontera. Si tú ibas antes a ver, y puedo ir hasta podemos ir los cuatro, don Miguel, a visitar los cuarteles. No digo que todo, porque no todo se puede hacer en un año. Primero tuvimos el tema de la pandemia, que fue una lucha en que todos estuvimos involucrados y eso nos mermó. Pero le voy a poner este caso, Pedernales. El fideicomiso de Pedernales, atrás, ¿qué es lo que busca? ¿En qué está constitucionalmente arraigada la frontera? Y como decía el centinela de la frontera, Antonio Duvergé, es en la frontera donde termina y donde nace la patria. ¿Y qué ha hecho este presidente Luis Rodolfo Abinader? Y lo vieron en el FITUR, que fue a buscar empresarios para que vengan a invertir a la frontera. Es que esto es un tema que no es un tema que lo vamos a resolver de la noche a la mañana. No es un tema que tenemos que politizarlo. Es un tema que tenemos que mirar y ver el vaso, no medio vacío, sino medio lleno. ¿Qué podemos aportar? Si yo veo un contrabando, yo tengo que decirlo y decir que está pasando esto y dar esa alerta a las autoridades. Si yo veo el tema del fideicomiso de Pedernales, donde se están construyendo en Pedernales para crear fuentes de empleo, para que nuestros jóvenes vengan. La ley 2801... Alexi, excúsame. Pero yo lo dejo ahora, no hay problema. Ustedes ahora siguen. Pero es para concluir y que no se vaya el hilo, aunque no se me va a ir, porque usted tiene una hermana, una doctora que es mi queridísima amiga. Entonces, ¿qué tengo que decirle? Que la ley 2801, nosotros ahora la modificamos. Gary sabe de eso. ¿Por qué? Porque yo fui un abanderado de la ley. Que es un tema estratégico. Ahora, ¿qué debemos hacer todos nosotros? ¿Vamos a apostar a que solamente tengamos que cerrar el palacio? No. Nosotros tenemos que apostar a que tenemos que ir a hacer lo que usted hizo para allá, a darle protección a la frontera. Yo inclusive hablé con el ministro de Defensa para visitar la frontera. Y nosotros nos preocupa la frontera. Recuerden, y si no hubiese protección en la frontera, yo me hago solamente esta pregunta y quisiera dejársela. Hemos hablado de la situación que pasó en Haití. Hasta un magnicidio en Haití. Hemos visto que el presidente Luis Abinader, en escenarios internacionales, ha dicho que el problema de Haití no es solamente la República Dominicana, que la comunidad internacional tiene que venir a apoyar a Haití y que todos sabemos que las bandas estaban... Entonces, ahora, esa banda, ¿dónde estuvieran? A mí me preocupa... Si no hubiera control, ¿dónde estuvieran esas bandas? Pero a mí me preocupa mucho el discurso presidencial, porque realmente ni la comunidad internacional ni el presidente de la República Dominicana ha preguntado ¿por qué no le preguntan a Haití? ¿Cuál debe ser la solución de Haití? Porque Haití no tiene... Hoy, lo primero que debe hacerse
Y es un tema que tenemos que aportar todos, porque aunque ellos estén allá, nos afecta. Cuando haya una estampida en Haití, quienes tenemos el primer problema no van a ser la comunidad internacional. Pero usted somos como los dominicano, dominicanos. usted como Entonces, dominicano apoyaría que otro país pida a la comunidad internacional que intervenga en la República Dominicana. pero es que es un Estado, hoy, lo que estamos viviendo en Haití es que las instituciones mataron a su presidente. No es que lo digamos nosotros, es que tú tienes que tener un Congreso como lo tenemos nosotros, tú tienes que tener escuela, tienes que tener una estructura. Hoy la estructura en Haití está, se ha denominado como un Estado fallido. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es que si no involucramos a la comunidad internacional, y aparte de los que fueron culpables de la crisis de Haití, porque nosotros hemos sido el país más solidario con la República de Haití. Eso se entiende y Pero creo mire, que... sí. mire, don Miguel, lo que pasa es que los políticos viven aquí arriba y la realidad del pueblo y del país está aquí abajo. Ellos hablan de la ley 2801, una ley interesantísima. ¿Cuántas empresas se instalaron bajo esa ley? ¿Ustedes la saben? En Elia Sí, Piña, claro, una sí. sola. ¿Cuántas? Sí. ¿Cuántas? Hay- Elia Al Piña amparo una de esa sola. ley, ¿cuántas operan? 90 al día de hoy, claro. ¿Y al día de hoy. cuántos empleos se crearon? Unos 18.000 empleos. ¿Y cuál fue el costo financiero de eso? Porque se hacen las leyes, pero no se fiscalizan. ¿Qué pasa con un empresario extranjero? Y se lo dice una gente que vivió muchos años en Asia. Dice, bueno, yo me tengo que ir a la frontera, ese régimen fiscal es interesante. La economía del mercado dominicano también es interesante. Ah, pero para yo instalarme necesito construir y arriesgar $1 millón sin garantías. Tengo que entrenar una mano de obra que no tiene ningún nivel de capacidad. El servicio eléctrico no permite la operación de maquinarias de la característica que yo uso. Entonces ellos se regodean en una bendita ley, pero nadie le da seguimiento a que esa ley genere los resultados. Ellos la aprueban y se olvidan Sí, de eso. sí, Pero pero, ¿Qué solo pasa eso. cada año con esas leyes? ahí Pero yo tengo no que solo defender la labor del legislador. Sí, pero Mucho cuidadito y voy a explicar como fronterizo que soy. La ley 2801, es importante destacar y que el país sepa, no era legislador cuando yo soy legislador del primer periodo, no fui legislador cuando se creó y se aprobó la ley. Entonces, Pero es una ley, pero es Yo lo una veo. ley que sus primeros 10 años fue combatido en los tribunales. No pudo sacársele ningún provecho porque se pasó 10 años, la mitad de su vida se la pasó en los tribunales, atacada por los intereses Por los económicos empresarios. que generó y la controversia que generó en el empresariado tradicional dominicano. Esa es la realidad. Ahora, luego de que los tribunales fallaron, pues la ley empezó a dar sus frutos. Y puedo decir que a pesar de que el sur profundo no pudo beneficiarse de la ley, pero toda la línea noroeste, Santiago Rodríguez, Dajabón y Montecristi, su vida cambió. Y nosotros convencidos de que la única forma, ahí coincido con don Roque, la única forma de que en la frontera las oportunidades se creen es creando las condiciones propicias para ello. Marco jurídico. ¿Cómo se crean? Con un marco jurídico que garantice, que sea atractivo, que genere un clima atractivo para los inversionistas que puedan ir a la frontera. Porque pero la los frontera problemas de la solamente... frontera, pero los problemas de la frontera no son nuevos. Son tan viejos como la República. ¿Por qué no hemos hecho ese marco jurídico? ¿Por qué no hemos dictado ese marco jurídico en todos estos años? Pero, Sí, por ahí voy. Para terminar la idea de la ley, nosotros convencidos de que la ley es el buque insignia para desarrollar toda la línea fronteriza. ¿Qué hicimos nosotros en este cuatrenio, justamente en este periodo constitucional? Pues que logramos la extensión de la ley por 30 años más, pero ¿con qué novedad? Nosotros sabíamos que la ley se prestaba a corrupción, se prestaba a ser prostituida, que se acogían a la ley pero operaban desde Santo Domingo, desde Santiago, de otras ciudades. Pues nosotros le creamos garras a la ley y un régimen de consecuencia para que si usted, don Miguel, decide mañana arriesgar $1 millón para ir a invertir a la frontera, pues usted cumpla con los parámetros de la ley que genere justamente la movilidad económica en la frontera, la posibilidad de emplear mano de obra fronteriza, 100% fronteriza, entonces para que la ley pueda cumplir con su objetivo y entonces que no generemos riqueza para los ricos y que dejemos la frontera, la Bien, situación de tenemos que pobreza. hacer, como todos ustedes imaginan, que si no hay un control de la frontera, probablemente no habrá un control efectivo del resto del territorio nacional. Ahora, mi pregunta y la inquietud de mucha gente es, ¿realmente tenemos ese control? Porque veo que hay muchas fallas, ¿no? Porque la inmigración ilegal continúa, hay contrabando y realmente se están produciendo incidentes entre dominicanos y haitianos en la misma frontera. ¿Qué se está haciendo realmente para evitar todo eso?
Mire, en Elías Piña, a excepción de los militares, no se está haciendo nada. Lamentablemente tenemos que retrotraernos al gobierno de Joaquín Balaguer. ¿Qué hizo Balaguer y cuál debería ser la réplica que deberían los gobiernos actuales tomar en cuenta? Desde Sabana Larga, Río Limpio, Guayajayuco, que usted lo ha mencionado acá, hasta Hondo Valle, Balaguer creó asentamientos campesinos, le construyó viviendas con todas las facilidades que necesitaban los ciudadanos para vivir modestamente en el campo y en la zona fronteriza. ¿Y esa infraestructura, qué ha pasado con eso? Bueno, estaban los canales de riego, que lamentablemente se han sedimentado, se han destruido y no le permite esa situación la estadía a los dominicanos. Entonces usted para está hablando poder no vivir. de control, usted está hablando de un abandono de la frontera. De un abandono de la frontera. Entonces, ¿qué ocurre? Como los dominicanos no pueden ni siquiera sobrevivir ahí, han venido a hacer cordones de miseria para Santo Domingo y el este y Santiago. ¿Y quiénes han ocupado esos lugares? Los haitianos. O sea, hay lugares en mi provincia donde la totalidad de los que habitan son haitianos. ¿Y qué hacen las autoridades gubernamentales? Porque esto no es cuestión de los legisladores y de las leyes. Aquí hay leyes y la Constitución están ahí clarísimas. Pero son las políticas del gobierno las que hay que hacer, realizar. ¿Cómo se da la relación personal entre haitianos y dominicanos en esa zona fronteriza? Pero mire, don Miguel, tenemos que ver el tema, entiendo yo, de una perspectiva macro. No hay una política fronteriza en este país. ¿Cuál es el plan de inversión en la frontera? No hay, mire, en la época de Trujillo, yo lo tengo en mi oficina, los censos que se hacían cada 2 años, en todos los asentamientos campesinos, población, enfermedades, tareas sembradas, todos los indicadores, vivienda, todo. Ahora en la época de los genios y de la inteligencia artificial, no hay eso. Lo que dice la diputada, usted va a Hondo Valle frente al parque y usted ve 8 o 9 bloques de edificios. Que hay un cuento famoso de esos edificios. Porque cuando Balaguer va a entregarlo, un amigo de Balaguer le asigna un apartamento. Y él le da la gracia a Balaguer y le pregunta, ¿y cómo usted sabía que a mí me gustaban los gallos? Porque la casa que usted me dio tiene caja para yo poner los gallos. Y eran los closets del apartamento. En los años 70, ¿eh? Sí. Sin embargo, desde el año 70 en Hondo Valle no se ha vuelto a hacer el Estado una sola infraestructura. Ahora hacemos mucha bulla, mucha publicidad, mucha espuma, pero de forma concreta, ¿qué es lo que hay? Usted va a Pedernales, don Miguel, y usted sabe quién es el dueño de la panadería, un haitiano. Entonces es una penetración como ocurrió en los linderos del Imperio Romano, como ha ocurrido siempre, como una constante histórica. Pero aquí no tenemos una política. Porque ¿qué ocurre? Aquí tenemos el tema de las parturientas y los servicios de salud. Nosotros en el Rescate Democrático hacemos un planteamiento aquí, y es el siguiente. Que todos los servicios de salud a los haitianos se les facturen a los mismos precios a los dominicanos. Que contratemos la Price o cualquier empresa de auditoría externa que valide esos montos y cada año le digamos a la comunidad internacional, me debe 500 millones en servicios de salud. ¿Me lo pago qué? ¿Y eso cuánto dinero necesita para eso? Nada. Pero estos políticos no entienden eso. El peor tratamiento comienza en un mal diagnóstico. Y este gobierno, ni lo que estuvieron antes, tiene un diagnóstico de usted habla como un médico, como el médico no, que es. Pero don Miguel, mire, yo le garantizo a usted que más del 90% de los legisladores y de los políticos en sentido general, de esa jungla que anda ahí, no saben dónde queda Guayajayuco. No, entonces, yo aseguro que no. Dígame. Y la Sierrecita menos. ¿Y entonces? Pero no, tengo que decirle algo. Nosotros habíamos visto muchas improvisaciones y lo que tenemos los buenos dominicanos, decía el estadista Denis, no se puede medir lo que no se mide, no se puede mejorar lo que no se mejora, ni cambiar lo que no se cambia. Entonces,
Hoy lo que nosotros, los buenos dominicanos, tenemos que hacer es aportar nuestras ideas de una manera propositiva, de una manera constructiva. El tema de la frontera, por ejemplo, mencionaba Pedernales, y nosotros tuvimos que vivir en el Congreso el fideicomiso de Pedernales, y lo aprobamos allá. ¿Y qué va a traer esto? Yo después de ahí fui a Pedernales y visité Pedernales. Pero se está denunciando, diputado. ¿Cómo personas diputado, se está están denunciando, creando su empresa? se están denunciando que se están construyendo infraestructura en áreas protegidas, donde hay una serie de especies de fauna y flora autóctona. Mi principal tesis fue sobre el delito ecológico, mi tesis de Derecho. Protocolo de Montreal y Protocolo de Kioto, sobre los gases de efecto invernadero. Y conozco lo que se da allá, porque, como decía alguien, que yo sé dónde quedan las escarpadas montañas, yo he subido al Pico Duarte. Pero no ha ido a Nalga de Maco. Mira, te digo algo, donde nació Peña Gómez, no ha ido a Nalga de Maco. No ha ido a Nalga de Maco. Sí, y te voy a decir esto. La segunda más alta del país. En Hondo Valle. No, pero en Hondo Valle yo he estado en la sierrecita. En la finca de los Castillos. Pero no, eso no es. Pero yo quiero un de orden de un minuto. Pero sí, claro. De este tema, mire. Porque aquí se está reflejando lo que es la sociedad dominicana de hoy. Se habla del fideicomiso de Pedernales. Muy bien. ¿Cuántas habitaciones se plantea construir ahí? 10.000. Ok. ¿Qué dicen todos los estudios? Que dependiendo del modelo de explotación hotelera, se necesita entre 1.7 a 2.5 empleados por cada habitación hotelera. Si van a haber 10.000, entonces vamos a tener 20.000 empleados que tienen esposas y hijos. La infraestructura de seguridad, de salud, de educación, vial, ¿a quién le toca? Al pueblo. Pagar eso el país. Pero hay y está planteado el impacto medioambiental de 25.000 gente. Sí, ahora, ¿de dónde van a mudarse esas 25.000, esos 25.000 empleados? ¿De aquí de la capital? Pero van a ir a Haití, que está a 7 kilómetros. No, van a ir, lo que pasa es que van a ir, eso va a impactar a todas las provincias fronterizas. Y usted puede estar seguro que va a pasar algo. La mayoría de personas que antes venían acá, ¿por qué viene la gente, migra aquí a la capital o emigra a Santiago? Es por la fuente de empleo. ¿Qué quiere la persona? Tener un empleo. ¿Por qué establecimos la ampliación de la ley 2801 por 30 años? Para crear fuentes de empleo. Entonces, yo a veces quiero escuchar a algunos amigos. ¿Pero qué está haciendo el gobierno para eso? Está haciendo eso, ¿Qué está haciendo? Trabajando en ahora, dos cosas. Hablaban de la seguridad y estamos trabajando en el muro fronterizo. Hablaban del plan estratégico, estamos trabajando en los temas de fideicomiso. Y ustedes van a ver un conjunto de obras que han sido gestionadas por el Estado que van a impactar la frontera. Pero yo insisto, el control de la frontera, que es el tema que yo creo que preocupa a la generalidad de los dominicanos que están inquietados por el hecho del tráfico ilegal, todavía continúa y aumenta, que se ve incluso en las calles de las grandes ciudades de la República Dominicana, en Santo Domingo, en Santiago, en San Francisco, en todo lugar. Y hay gente que hace incluso especulaciones difíciles a veces de aceptar sobre la cantidad que ya existen de ilegales en la República Dominicana. Pero usted vio lo que hizo ahora, Migración. Yo digo lo siguiente, pregunto lo siguiente. En el caso de Pedernales, a propósito de Pedernales, se quejan algunos incluso legisladores y autoridades de Pedernales que no han sido consultadas en todo lo que se está haciendo en Pedernales. Lo cierto es que con respecto al tema de Pedernales, que si bien es cierto que nosotros como región Enriquillo necesitamos el desarrollo turístico de Pedernales como nuestro buque insignia para toda la región, no es menos cierto que hay una denuncia que muy bien usted señalizaba, sacó a colación acá, de que un área protegida aparentemente se vulneró. Nosotros en el hemiciclo, y Alexis es testigo, nos pronunciamos al respecto de que no se apostara a la necesidad de nosotros como legisladores fronterizos de nuestra voluntad de desarrollar nuestra zona y que se fuera a comprometer el patrimonio nacional. Y de hecho, en el mismo hemiciclo se armó una controversia porque había unos 6 millones de metros de áreas protegidas que estaban incluidos dentro de los planos para explotar en Pedernales. Y aparentemente, no tenemos el dato aún concreto, por ahí anda el tema de un hijo de un senador del PRM, que vendió unos terrenos
a una empresa internacional y empezaron a desarrollar una infraestructura hotelera, y entonces ya Grupo Aragua y otras entidades ligadas a la conservación de nuestro patrimonio de biodiversidad, ¿verdad?, y áreas protegidas, como es el Parque Nacional Sierra de Bauruco y Jaragua, entonces hacen la denuncia. Nosotros lo dijimos en el Congreso. Ahora bien, volviendo al tema correspondiente a la seguridad, para terminar mi idea y puedas tú entonces esbozar la tuya, o sea, el tema de control fronterizo, todos lo sabemos, que se quiere justificar que no hay un control fronterizo efectivo. Y también todos coincido con don Roque Espaillat, hay una deuda social acumulada de todos los gobiernos con toda la franja fronteriza, que existe una República Dominicana distinta en la frontera a la que se vive en el resto del país, y que el articulado de la Constitución en cuanto al régimen fronterizo no se ha cumplido en ninguna de sus partes. El artículo 10 establece el imperativo de hacer las inversiones de infraestructura para el desarrollo turístico, para la promoción de los valores patrios en la frontera, y eso no se está haciendo. ¿De que ha habido una degradación en estos 3 años? Claro que sí, porque de cada haitiano que se repatria a Haití, entran 10. Y de hecho, hay militares que pagan dinero para ser enviados a la frontera, porque ya no es un castigo como antes, 30 años atrás. El ir a la frontera para un militar ahora mismo se ha convertido en una opción de lucro. Y esa es la realidad. Y como no hay oportunidades para que nuestros jóvenes, para que nuestra gente se quede en la frontera, pues la gente migra. Ustedes Un están pintando 25%. un panorama tétrico de la frontera. Es que esa es la Un realidad. 25% Esa de es la la verdad. población votante de la provincia de Independencia, lo digo con datos estadísticos que yo tengo, fruto de que fui a un proceso electoral y estoy haciendo carrera política. El 25% de nuestra población votante no vive en la provincia y tenemos que movilizarlo. ¿Y por qué han venido a Santo Domingo? ¿Por qué han ido a Higüey y Bávaro a trabajar en los hoteles? ¿Por qué han ido a Santiago? Porque no tienen las oportunidades en la frontera. Ahora, entendimos la ley. El compromiso del Estado y del gobierno es crear la infraestructura, como decía don Roque, infraestructura de electricidad, todo lo que dijo infraestructuras Gary, viales, todo lo que dijo Gary. para que entonces ese marco regulatorio que nosotros de buena voluntad como legisladores aprobamos y defendimos a uñas y dientes, entonces pueda generar el efecto que andamos buscando en la frontera. Entonces, hasta tanto eso no se haga, entonces nosotros vamos a tener una frontera vulnerable. Ese marco regulatorio, y lo mencionó el honorable diputado, se aprobó ahora. No, La Constitución. Escúchame. No. Lo extendimos, Alexis. pero ya existía. No, espérate, Alexis, espérate. No. Es que la Constitución de la República declara como prioridad nacional la zona fronteriza. Pero, no me venga tú espérate, diciendo que eso es la ley distinguida, 2808. Distinguida, si escucha, pues no me gusta interrumpir nunca a una dama, y más usted que tenga un aprecio grande y considerable, no me gusta, pero si me escucha usted entenderá. Gary habló del tema constitucional, artículo 10 Correcto. de la Sí. Constitución. El artículo 11 se refiere entonces al tratado fronterizo. Correcto, del del régimen 29. de los la línea bornes. fronteriza de los bornes. Correcto. Es decir, yo no he hablado, lo que estoy diciendo es que él mismo menciona, Gary, porque esto es enriquecer la discusión, es que él menciona que en este mismo periodo, primero que la ley 2801 duró 10 años, no estoy poniendo mis palabras, estoy poniendo las palabras de ellos mismos, que la ley duró 10 años peleándose, que solamente tuvo 10 años de impacto, que la ley tuvo, ahora la extendimos, ahora, estoy hablando ahora, pero menciona que los jóvenes se están yendo a Santiago, a Higüey, ¿a qué? A buscar fuentes de empleo. ¿Y qué es lo que está haciendo este gobierno? Ese es el tema. Vamos a terminar del tema cuando regresemos ya con la parte final del tema de esta noche. O sea, con frecuencia se dice que la frontera es el alma del territorio nacional. Si se pierde la frontera, no hay posibilidad de defender el resto de la población dominicana. Sí. Ahora, ¿qué queda por hacer en la frontera? ¿Qué se puede hacer en la frontera en el corto y mediano plazo para realmente revertir la situación que existe en esa zona? Don Miguel, para continuar con la idea, antes de que nos pudiera Pero nos queda muy poco tiempo, así entonces, que por favor. ¿qué es lo que tengo que decirle? Es lo que estamos haciendo. Yo sé que en estos momentos, entre los países, lo que se están creando son puentes, pero nosotros tenemos un país que tiene una situación muy delicada y que geopolíticamente tenemos que tener una política que no se había tenido desde hace muchos años, una política clara frente a Haití. Tenemos hoy
el Estado Dominicano, primero, una política clara frente a Haití. Segundo, hemos asumido el tema del muro fronterizo por esa misma política clara de saber la división, dónde están ellos, dónde estamos nosotros y cuidarnos de esas bandas. Es decir, Bien. estamos dándole protección. Y esa frontera no solamente hoy está siendo custodiada por soldados, la tecnología tiene que incorporarse. Bien, Nosotros no podemos de cara y de espalda a la tecnología. Bien, señores, yo quiero insistir en el punto básico a mí. ¿Qué podemos hacer en lo inmediato? ¿Qué debe hacer Porque el evidentemente el muro no se va a construir por todo este tiempo. Yo estuve recientemente en Dajabón y vimos la parte, incluso pensamos que ese muro al nivel no va a ser realmente un elemento de contención real del tráfico. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Y qué se está haciendo realmente? Muy Mire, brevemente, porque el tiempo no nos queda mucho. Desde Quizá mi usted tiene punto que de dejarme a vista, mí, porque ellos dicen que no se ha hecho nada. Entonces, quien tiene que decir lo que se ha hecho... No, soy yo te voy a decir lo que no han hecho. Por ejemplo, Es que mira el vaso medio lleno, no, medio vacío. crear Sí, que tengo que hablar porque las yo no infraestructuras, construir las infraestructuras que necesita la frontera para que los empresarios realmente vayan y se instalen y le creen fuente de empleo a los habitantes. Pero nosotros hablamos Pero no- mucho de fuentes de empleo en la frontera, pero nos olvidamos que una de las razones por que los jóvenes emigran Ahí voy. es que no hay universidades, no hay politécnicos, Pero óigame. no hay escuelas, no hay iglesias, no hay centro comunitario. A mí me parece que eso es tan importante como un empleo y como Don una Miguel, fábrica. pero escúcheme. El gobierno dominicano, hace 2 años, fue a Elías Piña y anunció con fanfarrias que iba a invertir en Elías Piña 2.000 millones de pesos. Dentro de esas inversiones iban a instalar una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en Elías Piña. y se mire está, por y se dónde está vamos. construyendo. ¿Pero qué están haciendo? No han hecho nada, solo promesa y muchas bullas aquí en los medios de comunicación. Entonces, los jóvenes de Elías Piña que se hacen bachilleres tienen que luego convertirse en motoconchos y matarse en accidentes corriendo en la doctor, carretera. Yo trataré de puntualizar lo más breve posible. Miren, en lo inmediato, el gobierno actual no ha hecho infraestructuras en la provincia de Independencia. El gobierno de Danilo, no porque sea peleadista, le puedo citar más de 10, entre proyectos habitacionales, escuelas, estancias infantiles y demás. Ahora, en lo inmediato, ¿qué se debe hacer? Yo creo que las fuerzas castrenses pues, deben crear algún mecanismo de control para fiscalizar sus propias fuerzas castrenses y evitar que el que pueda recibir un soborno de las bandas que se dedican a la trata de blanca y narcotráfico y tráfico de armas, pues puedan seguir trabajando con la libertad que lo hacen. Eso es lo inmediato a lo que el muro se construye. Ahora, hay algo que me preocupa y sí no puedo dejar la oportunidad para expresarlo. El muro se está construyendo y esto que estoy diciendo acá frente a las cámaras se lo dije al comandante general del Ejército, a una comisión que estuvo la semana pasada con nosotros en el Congreso. Yo pertenezco a la Comisión Permanente de Asuntos Fronterizos de la Cámara. Y es que se está dejando mucho espacio, kilómetros de territorio dominicano de aquel lado del muro. Eso no se recuperará si el muro se construye. Entonces, alegan que al final el Tratado del 29, que fue ratificado en el 36, pues establece, y la Constitución, de hecho, en el artículo 11 lo establece. Ahora, en la práctica, ¿qué pasa cuando usted construye un muro entre su vecino y usted? Todo lo que está de aquel lado del muro, ¿qué pasa? El vecino lo asume como él. Y de hecho, yo le manifestaba tanto al comandante general como a la comisión que nos visitó al Congreso, los invitamos. ¿Y qué espacio realmente se está cediendo? Bueno, estamos hablando, no se ha hecho el levantamiento topográfico, pero hay en sitios donde desde el muro hasta los bornes linealmente hay unos 200, 300, hasta 400 metros. Si usted lo calcula por 164 kilómetros de muro que se está construyendo en esta primera etapa, eso es muchos kilómetros, don Miguel. Claro, es una ciudad y se construye una ciudad. Pero claro, entonces, nosotros, ¿qué decíamos? Caramba, que con la construcción del muro, si bien estamos tratando de sellar la frontera, pues estamos violando la Constitución y estamos cediendo territorio dominicano, porque en la práctica, yo le puedo citar, en el caso de la 40 en Jimaní, es un territorio dominicano. Con la crecida de los lagos, el Azuay y el Enriquillo, pues los haitianos se mudaron a esa parte dominicana y yo les cuento que no ha habido forma de sacarlos de ese territorio. Cuando los militares quieren ir para movilizarlo, usted sabe que hay enfrentamientos a tiro y hay de todo. ¿Qué nos garantiza a nosotros que mañana, con la construcción del muro ya finalizada, esos
esa decena de kilómetros, quizás cientos de kilómetros que se dejen de aquel lado del muro, nosotros tendríamos cómo recuperarlo, cómo garantizarlo. Esa es una preocupación que la dejo al análisis de todos los dominicanos porque de verdad es preocupante. Doctor Espaillá. Mire, don Miguel, no hay seguridad en la frontera. Eso es un mito. La frontera probablemente sea la empresa que mayor liquidez genera en efectivo en este país. Aquí no estamos para hablar mentiras. Aquí no hay política fronteriza, ni la hubo en el pasado ni la hay hoy. ¿Cuál es el muro de espiritualidad que se está construyendo en la frontera? En Villanacao no hay una iglesia que va a cumplir 80 años, lo hizo Trujillo. Igual en Guayajayuco. ¿Cuál es la política educativa en la zona fronteriza? ¿Cuál es la preparación de los maestros que están ahí? ¿Cuál es su formación? ¿Cuáles son sus incentivos para que formen a los dominicanos con un sentido de patriotismo y de valores por esta nación? Todo eso es mito, política y marketing, y es una tragedia en este país. ¿Eso significa que estaríamos perdiendo la frontera? Absolutamente. Y perdiendo la frontera perderemos el país. Mire, lo que pasa es que aquí los matices políticos, infelizmente, ponen a la gente chiflado en la cabeza. Aquí el director de migración dijo que en Friusa no había autoridad que pudiera entrar ahí. Dígame si eso no es un síntoma inequívoco de que el modelo que gobierna en este país ha fracasado. Cuando un director de migración dice que hay un enclave de haitianos y que la autoridad no puede pisar ahí, dígame. Y entonces, ahora, la cesión de territorio, voluntariamente la cesión de territorio dominicano, en esa amplia zona que usted dice, diputado, es preocupante. No se ha hecho no se ha sido objeto de crítica o de debate en la zona. Sí, claro que sí. De hecho, nosotros nos motivamos a invitar a los militares a través del ministro de Defensa, y estuvo de hecho el director de Ingeniería del Ministerio y otros técnicos, algunos generales que son técnicos en la materia, y ellos justificaban que era un tema fruto de que la ingeniería no permitía la construcción. Entonces nosotros decíamos que independientemente de que ellos entiendan, aunque pedimos los estudios de impacto ambiental, pedimos el diseño, resulta que no había un diseño inicial para la construcción del muro, no había un presupuesto. ¿Quién está construyendo el muro? ¿Obras públicas o una compañía privada? Lo está construyendo una compañía privada. Pedimos la información de cómo se licitó dicha obra, la información que nos dieron hace unos días, que fue un proyecto de excepción, que lo ganó un consorcio. De hecho, recuerdo que hay una compañía que es J. Fortuna y la otra... Ahora, ¿de qué altura es el muro? ¿De qué altura es el muro, diputados? El muro tiene distintas alturas según el Ministerio de Defensa. Pero en la práctica creo que el muro tiene 1 metro y algo, 2 metros, de la parte de hormigón armado o de concreto, y luego entonces va a tener una malla. Que si en algún momento dado, en el futuro, la República Dominicana decide recuperar esa parte del terreno, a los soldados dominicanos les resultará fácil cruzar el muro. O a los haitianos cruzar a Dominicana. Oiga, son aproximadamente 5 metros en hormigón, 5 pies en hormigón, y los 5 pies superiores en malla metálica. Y yo le pregunto a usted, mire, yo tengo en mi oficina un censo que hizo la ocupación norteamericana en 1920 en Haití, 2 millones de haitianos. En el 1921 lo hicieron aquí, éramos menos de 900,000 dominicanos. ¿Quién va a atajar 15 o 20 millones de haitianos con sed y con hambre? Porque solo 5% del territorio de Haití todavía tiene algún nivel de superficie boscosa. 65% de los haitianos no saben leer ni escribir. 80% de esa población vive en pobreza o pobreza extrema. Es $1 o menos al día. 95% de los jóvenes haitianos son ni niños, estudian ni trabajan. Es una bomba de tiempo social que el que me diga a mí que un murito de galleta de soda de 10 pies es una respuesta a esa problemática, es un soberano imbécil o un farsante profesional. No hay muro, ni siquiera pudo Roma detener los bárbaros. El muro que se necesita en la frontera es el muro de ley, orden, autoridad y progreso. Porque Sajabón cada día se parece más a Juana Méndez. En el caos, el desorden, la basura. Eso es lo que hace falta, pero los políticos no entienden eso, porque ellos están ocupados en las próximas elecciones. Ese es el problema que tiene este país. Y si nosotros los ciudadanos no nos involucramos, nos vamos a quedar sin patria. Nos vamos a quedar sin patria. Oiga, la barbarie, el caos, el desorden y la anarquía de ese país no lo van a detener estos políticos. Nunca voy a hacer, siempre mi discurso va a ser de esperanza, va a ser de apostar a mi país. Yo creo en Duarte, Sánchez y Mella, en Gregorio Luperón. Creo que nosotros debemos defender los ideales de ellos, y que tenemos que hacerlo con altura. Tenemos que hacerlo pensando y apostando a que vamos a defender siempre nuestra nación.
¿Con El hipocresía o con la verdad? No, con la verdad. El presidente la demostró el 27 de febrero, cuando habían decenas de años donde no se compraban materiales bélicos, y hoy nosotros podemos decir que nuestras Fuerzas Armadas han mejorado en sus pertrechos militares. Hoy podemos decir que han mejorado en su salario. Hoy podemos decir que el presidente ha visitado la frontera y se ha puesto hasta un traje y ha andado con ellos. Es decir, nosotros venir también a decir aquí, oh, la gran fatalidad, ya están entrando los haitianos. Miren, les voy a decir algo. Tenemos apuesto a que nosotros tenemos que luchar siempre por defender nuestro país. Pero es con hechos, es con acciones. Todo está bien, entonces. Por ejemplo, no digo que todo está bien. Nosotros, porque ha habido un tiempo que nosotros asumimos hace 3 años. Yo quiero una última pregunta. La construcción del muro debe tener un límite, ¿no? Debe haber un plazo, se supone. Porque cuando se contrata una obra, ahí se da un plazo para su terminación. ¿Se sabe cuándo será terminado el muro? Realmente, a ciencia cierta, no. De hecho, nosotros en la comisión estamos esperando que el ministerio nos suministre algunas informaciones que pedimos con respecto a la forma en que se está construyendo y se ha ido diseñando sobre la marcha. Esa es la realidad. Pero, ¿cuál es la extensión del muro? 164 kilómetros. Pero la línea fronteriza son 300 y pico. 300, sí, 350 y algo. 385. 386. Y entonces, bueno, nos quedan Don Miguel, un al muro paso de 10 que va. pies solo necesita una escalera de 11 pies. Pero al paso No, que ¿Para va qué va a la resolver? construcción, ¿En qué se ayuda? En el tráfico de vehículos, el contrabando de vehículos. Ni siquiera de reces, porque ahora no se la van a llevar entera, en el muro la van a picotear, la van a tirar para el otro lado. Yo lo al que paso sí que van, entiendo. 42 años para construir. Yo lo que sí entiendo que Pero el ritmo de construcción, nos queda un acompañando- minuto, el ritmo de construcción, ¿avanza satisfactoriamente o no? Bueno, según lo que expresan los militares, sí, pero nosotros Avanza satisfactoriamente. nosotros lo que entendemos es que sumado a la construcción del muro, pues deben irse creando las condiciones para que nuestra gente no se vaya. Los verdaderos centinelas de la frontera somos los que vivimos en la frontera, y se lo digo yo, que aunque tengo que venir los días de semana al Congreso, pues mi familia, mis amigos, mis negocios, porque de hecho tengo negocios en la frontera, están allá, y los que nos quedamos trabajando día a día, sol a sol, para que pueda desarrollarse la vida en la frontera, pues necesitamos la intervención del gobierno para que se creen las oportunidades de desarrollo. El tiempo se nos agotó, le estoy sumamente agradecido por esta magnífica oportunidad y espero que los amigos del debate hayan absorbido los mensajes positivos y hasta negativos que se han podido dar en este programa sobre un tema fundamental para el presente y el futuro de la República Dominicana, la situación fronteriza. Así que ha sido todo por hoy, gracias por su atención, los espero el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.